Mi esposa pidió bailar una canción en el baile de parejas con otro hombre, y la dejé. Quizás por confiar demasiado, o por la ingenuidad de creer que el amor que habíamos construido a lo largo de los años era más fuerte que un impulso. En aquel salón iluminado, con mesas cubiertas de satén, copas alzadas en brindis y sonrisas fingidas esparcidas como purpurina en el aire, vi su sonrisa distinta. Era una sonrisa que una vez fue mía, pero esa noche, ante mis propios ojos, se la entregué a otro. Todavía llevaba puesto mi anillo de bodas cuando ella apoyó la cabeza en su hombro. La música era lenta, de esas que llegan al alma, y lo único que podía oír, además de la melodía amortiguada por la distancia, era el sonido de mi propio corazón aplastado por el peso de la realidad que fingía ignorar. Ella se volvió hacia él. Él le tomó el rostro entre las manos. Y se besaron. Largo. Descaradamente. Delante de mí. La sala se quedó en silencio. Las parejas dejaron de caminar, como si el tiempo se hubiera detenido. Podría haber armado un escándalo, podría haber gritado, empujado, lanzado una silla al aire o estrellado una botella de vino contra la pared. Pero simplemente me acerqué a ellos. Y lo que dije incluso hizo que los camareros se quedaran paralizados con sus bandejas en las manos. No se molesten en ocultarlo, para mí se acabó. Entonces me fui. Sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque si hubiera mirado, me habría derrumbado allí mismo. Lo que ellos no sabían, y quizás nunca sepan, es que esa noche morí un poco. No por el beso en sí, sino porque supe que a ella no la habían besado. Ella eligió besar. Y regresó días después. Con los ojos rojos, el maquillaje corrido y las palabras ensayadas. Fue un error. No sabía lo que hacía, repetía, como si fuera un escudo contra su conciencia. Pero el problema no era que no supiera lo que hacía. El problema era que sabía perfectamente lo que hacía. No estaba borracha. No fue un instante. No fue un impulso. Fue una decisión. Y esa decisión destruyó lo nuestro. No le grité. No di portazos. Simplemente me quedé en silencio y la dejé hablar. Porque a veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Cuando terminó, me miró como esperando que le dijera que todo estaba bien. Como si una excusa bastara para arreglar un espejo ya roto. Y yo solo pregunté, ¿habrías tenido el valor de hacer esto si no te estuviera mirando? Ella no respondió. Me alejé. No por orgullo, sino porque el amor propio era lo único que me quedaba. ¿El amor que sentía por ella? Seguía ahí. Pero demasiado herido para respirar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y durante todo ese tiempo, ella me enviaba mensajes, me escribía cartas, aparecía sin avisar. Siempre con la misma mirada, de culpa. Pero también de pérdida. Porque creía que estaba cambiando un amor desgastado por un deseo vivo. Y descubrió demasiado tarde que los deseos se desvanecen. Y los amores, esos requieren tiempo, pero cuando se van, nunca regresan con el mismo color. La vi derrumbarse en silencio. Vi cómo su mirada perdía firmeza, cómo desaparecían sus sonrisas automáticas. Vi cómo su vanidad se desvanecía poco a poco, como si su alma se desnudara desde dentro. Y lo vi a él, al otro, marcharse. No armó ningún escándalo. Simplemente se esfumó. Del mismo modo que apareció. Como una brisa que mueve la cortina un instante y luego desaparece, dejando solo silencio. Ella intentó aferrarse a él. Y él, con frialdad, dijo, fuiste buena conmigo, en ese momento. Pero no somos más que eso. Me llamó esa misma noche. Llorando. Desesperada. Dijo que ahora sabía lo que había hecho. Que había perdido al hombre de su vida. Que había tirado a la basura años de amor por un beso. Y que quería volver. Que haría lo que fuera. Que no le importaba cuánto tiempo tardara. Que esperaría. Y tal vez, si hubiera sido otra persona, yo habría vuelto. Pero algo dentro de mí ya no latía al mismo ritmo. Rompió algo que no se puede reparar con promesas. Lo oí todo.
Y le dije, me perdiste en el momento en que decidiste sentir por otra persona lo que solo nos pertenecía a nosotros. Fue entonces cuando la conocí. Una noche cualquiera, sin previo aviso, sin ninguna expectativa. Una conversación casual que se convirtió en complicidad. Una leve sonrisa que se transformó en refugio. Ella no sabía por lo que había pasado. Pero respetó cada uno de mis silencios, como quien comprende que las cicatrices no necesitan ser visibles para doler. Y poco a poco, sin pedir nada a cambio, me devolvió cosas que ni siquiera sabía que me habían arrebatado. Paz. Risas sencillas. El deseo de volver a intentarlo. Y, sobre todo, respeto. Respeto antes que cualquier promesa. Mientras me reconstruía en silencio, al otro lado, la mujer que juró amarme descubrió que a veces el mayor castigo no es perder a la otra persona, sino darse cuenta de que la otra persona ya te ha perdido por completo. Y cuando intentó recuperarme, cuando intentó repetir aquel beso con el hombre que la hizo perderme, él se echó para atrás. Dio 2 pasos hacia atrás y dijo, fue solo un momento. No quiero saber nada de ti. Su silencio posterior resonó más fuerte que cualquier argumento. No solo perdió al amor de su vida. También perdió la ilusión que la llevó a traicionarlo. Y hoy, cuando nos encontramos por casualidad, aún conserva esa mirada. Una mirada que encierra más preguntas que palabras. ¿Y yo? Transmito la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Me pidió perdón. Se lo concedí. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre. Perdoné. Pero seguí adelante. Y no miré atrás. Lo que ella no sabe, es que descubrí por accidente algo que podría cambiarlo todo. Algo que explicaría el verdadero motivo de aquel beso. Pero cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Y eso cambia toda la historia. Bienvenidos al canal. Aquí, jamás romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero el dolor, las consecuencias y los arrepentimientos que retratan son tan reales como la vida misma. El objetivo es claro, mostrar cómo una sola decisión equivocada puede destruir todo lo que alguna vez fue verdad. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia intensa, marcada por el amor, la pérdida y un final que nunca olvidarán. Para todos, John y Emily parecían la pareja perfecta. Llevaban casi 7 años juntos, 4 de ellos casados oficialmente. Su ceremonia, celebrada una tarde de finales de otoño, aún la recuerdan algunos amigos como una de las más conmovedoras a las que habían asistido. No por su lujo, sino por la intensidad de la mirada que intercambiaron al pronunciar sus votos. Ambos provenían de entornos diferentes, con experiencias distintas, y precisamente por eso aprendieron a complementarse. Emily era profesora de literatura en un instituto, apasionada por las palabras, sensible, observadora y risueña, con una dulzura casi tímida. John, en cambio, era más tranquilo, más analítico, alguien que siempre anteponía los pies al corazón, pero que, con ella, aprendió cada día a permitirse sentir más. Trabajaba como analista financiero, con una rutina estructurada y una vida meticulosamente planificada, hasta que Emily llegó y revolucionó su mundo con notas escondidas, pausas para el café improvisadas y música en casa los domingos. Vivían en una casa modesta en un barrio tranquilo. Nada del otro mundo, pero con espacio suficiente para las plantas que ella insistía en cuidar, aunque no tuviera mucha habilidad para ello, y para los libros que ocupaban más espacio que los muebles. Para quienes los veían, eran pareja. A Emily le gustaba cocinar escuchando música antigua, y a John le gustaba observarla desde lejos, con una copa de vino en la mano, en silencio, como si fuera un espectador en una película de la que él mismo formaba parte. Tenían sus diferencias, claro. Emily se dejaba llevar por la emoción, lloraba viendo los anuncios navideños y a veces compraba cosas que no necesitaba solo porque le parecían bonitas. John prefería la estabilidad, odiaba las sorpresas y creía que los sentimientos debían ir acompañados de equilibrio. Aún así, funcionaban. Porque había cariño. Porque había diálogo. Y, sobre todo, porque había amor, ese amor que no era explosivo, sino que se construía en el día a día, en la forma en que él cargaba las pesadas bolsas de la compra sin que ella se lo pidiera, o en la forma en que ella esperaba a que se durmiera para acariciarle suavemente el pelo.
como cualquier pareja, tuvieron sus momentos difíciles. Uno especialmente memorable fue cuando John perdió repentinamente a su madre. Emily fue su apoyo durante semanas, durmiendo con él en el sofá cuando se negaba a ir a su habitación, preparándole sopa en silencio y simplemente estando ahí, sin decir mucho, pero presente. Él nunca lo olvidó. Después de ese tiempo, cada vez que la miraba, sentía la silenciosa gratitud de quien sabía que había contado con su apoyo en sus peores momentos. Por otro lado, cuando Emily sufrió una crisis de ansiedad unos años antes, causada por frustraciones laborales y sentimientos de insuficiencia, fue él quien le tomó la mano en medio de la noche, diciéndole que estaba bien no estar bien. John no era de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras eran precisas, firmes, como si supieran a dónde iban dirigidas. Las cosas entre ellos parecían estables, pero algo no andaba bien, un silencio que empezó a crecer lentamente, imperceptible al principio, como una brisa suave que pasa desapercibida hasta que se convierte en tormenta. John, cada vez más absorto en su rutina de hojas de cálculo, plazos de entrega y reuniones, empezó a llegar más tarde a casa y a hablar menos. Emily, por su parte, se sumergió más en los libros, los estudiantes y las amistades que mantenía fuera de su matrimonio. Seguían queriéndose, pero algo en la dinámica entre ellos empezó a cambiar. Los besos se volvieron más automáticos. Las conversaciones, menos profundas. Dormían juntos, pero sus pensamientos ya no se conectaban como antes. Ella notó, en los pequeños detalles, esa creciente distancia. La forma en que la escuchaba distraídamente cuando hablaba de un libro nuevo que había leído. Como, antes tan atento a los cumpleaños de sus sobrinos, ahora los olvidaba. Él también percibió los cambios. Dejaba el teléfono boca abajo con más frecuencia, las risas en los mensajes que ya no los involucraban a ambos, las miradas que se prolongaban demasiado cuando estaban en restaurantes con amigos. Nada evidente. Nada definitivo. Solo ruido. Ecos de lo que, algún día, fue plenitud. Intentaron salvar la relación. Intentaron volver a cenar juntos. Planearon una escapada de fin de semana, como en los viejos tiempos. Incluso planearon un viaje para el verano siguiente. Pero había un esfuerzo extraño en todo ello, como si intentaran reconstruir un puente sin saber exactamente dónde se había roto. Aún así, continuaron. Porque rendirse no parecía una opción. Y porque, en el fondo, todavía creían que era posible redescubrir lo que los había unido. Fue durante ese tiempo que llegó la invitación al baile de parejas. Un evento benéfico organizado por amigos en común. Un baile de gala, con vestimenta elegante, música en vivo y una cena completa. Un tipo de ocasión a la que no habían asistido en mucho tiempo, pero que, de alguna manera, reavivó una esperanza. Emily estaba emocionada. Fue con una amiga a elegir un vestido. Le preguntó a John varias veces si prefería que usara algo azul o algo más claro. Él, distraído, respondió que cualquier cosa le quedaría hermosa. No mentía. Ella aún lo cautivaba. Pero ya no sabía cómo expresarlo en voz alta. La noche del evento, estaba radiante. Una belleza que no necesitaba mucho, solo su presencia. John lo observó unos segundos antes de salir de casa, y algo en su interior quiso decirle que seguía siendo lo más hermoso que había visto en su vida. Pero no lo dijo. Simplemente se ajustó la corbata, tomó su bolso y cerró la puerta con llave. En el coche, el silencio era reconfortante. Una vez en el salón, entre brindis y risas, se mezclaron con parejas conocidas, intercambiaron comentarios, elogiaron la decoración y bailaron 2 canciones juntos. Ella parecía alegre, riendo más de lo habitual. Él, en cambio, sintió una extraña punzada, una mezcla de orgullo por estar con ella y temor de ya no saber si la conocía tan bien como antes. Durante la velada, se ausentó unos minutos diciendo que iba a saludar a una amiga. Él se quedó allí, observando las copas en las manos de la gente, el tintineo de los cubiertos en los platos, las parejas girando en la pista de baile. Cuando regresó, sonreía y charlaba con alguien cercano. John reconoció vagamente el rostro, tal vez de una fiesta anterior, o un conocido. Nada especial. El hombre se acercó y, con un gesto cortés, le pidió permiso para bailar con Emily. John dudó un instante, pero accedió. Y allí se quedó, observando.
sin saber que ese momento aparentemente inofensivo era justo donde todo empezaría a cambiar. Aún no había dolor. Aún no había sufrimiento. Solo una incomodidad, como una nube que cubre el cielo en un día hermoso. Jon no sabía por qué sentía esa opresión en el pecho. Quizás porque, incluso sin saberlo, ya presentía lo que estaba por venir. Quizás porque, en el fondo, sabía que el verdadero amor no termina en gritos, sino en silencio. Y que a veces, lo que destruye a una pareja no es el odio, sino la ausencia. Esa noche, al llegar a casa, él intentó entablar conversación. Le preguntó si había disfrutado del evento. Ella respondió que sí, que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien, tan viva. Él sonrió, una leve sonrisa, pero en su interior albergaba una duda, ¿desde cuándo se sentía tan viva con él? Emily no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Fue a ducharse, dejó el vestido colgado en la puerta del dormitorio y se quedó dormida antes que él. Jon permaneció despierto un rato, tumbado a su lado, escuchando la respiración tranquila que antes lo había calmado. Y allí, en la oscuridad, comprendió que había algo de lo que debían hablar. Pero no esa noche. Todavía no. Quizá a la mañana siguiente. Lo que él ignoraba era que algunas historias, al tardar demasiado en contarse, terminan siendo contadas por otros. Y a veces, cuando la verdad sale a la luz, no sirve para arreglar las cosas, sino para destruirlas por completo. Aquella noche en el pasillo quedó grabada para siempre en la memoria de Jon. No porque se dijera nada, sino precisamente porque allí, todo lo que debía entenderse se transmitió en silencio, en la mirada cómplice entre dos cuerpos que ya no eran extraños. Recordaba con claridad el intercambio de sonrisas, el roce de sus manos, el ritmo coordinado de sus pasos, la pausa antes del beso, la vacilación inexistente. Emily no se sintió atraída. No se sorprendió. Simplemente se rindió. Y al ceder, destruyó el mundo que habían construido juntos. El momento en que Jon se acercó fue seco, pero preciso. No hubo grito. Solo la frase pronunciada en voz baja y con evidente dolor, no te molestes en ocultarlo, para mí se acabó. Después, se marchó. Y no miró atrás. Ni entonces, ni en los días siguientes. Emily llamó varias veces al día siguiente. Jon no contestó. En los días siguientes, le escribió mensajes largos y desesperados. Decía que no significaba nada, que había sido un impulso, que estaba confundida, que se arrepintió al instante. Que lo que sentía por Jon seguía siendo real. Pero él, en silencio, miraba fijamente las palabras en la pantalla como si estuvieran en otro idioma. Una parte de él quería comprender. Otra parte quería confrontarlo, gritarle, exigirle una explicación coherente. Pero la mayor parte de ella estaba cansada. Cansada de buscar lógica donde solo había elección. Y eligió. Él lo sabía. Unas semanas después, Emily apareció en la puerta de la casa donde aún compartían facturas, muebles y demasiados recuerdos como para deshacerlos fácilmente. Estaba abatida. Ojos hundidos, el pelo recogido apresuradamente, ropa sencilla. Jon abrió la puerta con un cansancio interior. Ella entró en silencio y ambos se sentaron en el sofá como tantas veces antes. Pero ahora había un abismo entre ellos. Ella comenzó a hablar, entre lágrimas y pausas. Dijo que se había sentido invisible en los últimos meses, que no sabía cómo había sucedido, que todo había pasado demasiado rápido. Dijo que el otro hombre, Mark, solo había sido alguien que la hizo sentir viva por unos instantes, pero que se dio cuenta, demasiado tarde, de que no era más que un reflejo. Él la escuchó. Con calma. Sin interrumpir. Cuando terminó, él simplemente dijo que necesitaba tiempo, que no sabía qué sentía, que tal vez ni siquiera sería capaz de sentir nada por un tiempo. Y ella, con lágrimas sinceras, dijo que lo esperaría. Pasaron los meses y Jon se sumergió en un doloroso proceso de reconstrucción. Nada en su rutina era igual. La ausencia de Emily no era solo física, dejaba ecos. Las tazas en la cocina, el perfume olvidado en una blusa, la lista de reproducción compartida en el coche. Pero también había una libertad silenciosa. Una paz que no venía de fuera, sino de dentro.
Poco a poco, volvió a hacer cosas sencillas. Pasar tiempo a solas. Leer. Caminar al aire libre. Ver a otras personas. Y fue en este redescubrimiento que conoció a alguien. Alguien que no hacía demasiadas preguntas, que no lo presionaba, que simplemente estaba ahí, presente, constante, sencilla. Alguien que lo escuchaba con un interés genuino, que se reía de las cosas más sutiles que decía, que sabía cuando quería hablar y cuando solo necesitaba silencio. Fue una tarde lluviosa, sentado en un café, cuando John vio a Emily por primera vez desde el incidente. Entró con pasos tímidos, sin maquillaje, pero con la misma mirada que él conocía. Se sentó en la mesa de al lado e intercambiaron saludos discretos. Pareció sorprendida de verlo allí. Y aún más de verlo con otra mujer. No hubo conversación. Solo un gesto de asentimiento. Pero en ese momento, John se dio cuenta de algo: Emily seguía anclada en el pasado. Y él, por primera vez en mucho tiempo, ya no lo estaba. Días después, apareció de nuevo. Sola. Llamó a la puerta sin avisar. John, a regañadientes, la dejó entrar. Empezó a hablar rápidamente, como si temiera que la interrumpieran. Dijo que había intentado seguir adelante, que Mark no quería saber nada de ella. Dijo que se sentía perdida. Que ahora comprendía todo lo que había perdido. Y que, si él aún tenía un lugar para ella en su vida, estaba dispuesta a reconstruirla, aunque llevara tiempo. Pero John guardó silencio, y eso la asustó. Le preguntó si aún sentía algo por ella. Él, con una mirada serena, respondió que tal vez extrañaba lo que habían sido, pero no a ella ahora. Que lo que se había roto no era solo la confianza, sino algo más profundo, la admiración. Ella lloró. Dijo que lo entendía, pero que necesitaba intentarlo. Y entonces, en un último gesto desesperado, intentó besarlo. Se acercó, le acarició el rostro con las manos, lo miró a los ojos como antes. Por un segundo, él cerró los ojos. Pero no fue por emoción. Fue por el dolor de ver a alguien hundirse en un error que ya no se podía borrar. Ella acercó sus labios a los de él. Y entonces, él retrocedió. Se puso de pie, dio 2 pasos hacia atrás, respiró hondo y dijo: ¿Sabes qué es lo que más me duele? No fue el beso, no fue la traición. Fue que eligiera sentir por otra persona algo que una vez fue solo nuestro. Y ahora, intentas repetirlo conmigo, como si nada hubiera pasado. No soy un recordatorio de lo que perdiste. Soy alguien que sobrevivió a esto. Y no quiero que la culpa me afecte. Emily se quedó allí, paralizada, sin saber dónde poner las manos, cómo reaccionar. Y entonces, en un intento por justificar lo que ya no tenía justificación, confesó algo que había guardado silencio hasta ese momento. Dijo que Mark no solo se había distanciado, sino que la había rechazado de la forma más fría posible. Relató que, semanas después del baile, cuando intentó encontrarlo de nuevo, él la ignoró. Que cuando finalmente logró encontrarlo en un evento, intentó besarlo, un beso que, en ese momento, creía que podría reavivar lo que habían vivido. Pero él se apartó bruscamente, como John acababa de hacer, y le dijo sin rodeos: solo fue una noche, Emily. No quiero saber nada más de ti. Esa frase resonó en la mente de John como una sentencia. Porque, en ese momento, comprendió el verdadero peso de su arrepentimiento. No solo lamentaba haberlo perdido. Estaba desesperada por haber sido desechada por el mismo hombre por quien lo había arriesgado todo. Y peor aún, intentaba regresar no por amor, sino para evitar la soledad. El silencio entre ellos se prolongó durante largos segundos. Emily permanecía allí llorando, con el rostro entre las manos, y John sintió una mezcla de tristeza y compasión. No exactamente por ella, sino por la historia que habían dejado morir. Por todo lo que había sido y que jamás volvería a ser. Se acercó con delicadeza y le tocó el hombro. Te perdono, dijo con voz tranquila pero firme. Pero no porque me lo hayas pedido. Es porque necesito seguir adelante. Y tú también. Ella intentó tomarle la mano, pero él la apartó con suavidad. No había ira en su gesto. Solo un final. Un final definitivo,
como el punto final tras la última palabra de un libro leído y releído hasta la saciedad. Emily salió de casa con pasos temblorosos, como si su conciencia pesara más que su cuerpo. Afuera, la noche era fría. Jon la observó por la ventana durante unos instantes. No con dolor, sino con aceptación. El pasado, por fin, había perdido su poder para herirlo. En el sofá de la sala, un mensaje apareció en su celular. Era de la nueva mujer en su vida. Un simple, llegué bien, ¿y tú?, que tenía más sentido que todos los discursos que había escuchado en los últimos meses. Y en ese momento, Jon comprendió, claramente, que el verdadero amor no se basa en grandes promesas, sino en la presencia. En el respeto. Y en las decisiones cotidianas. Respondió con una sonrisa, se levantó y se dirigió al espejo del pasillo. Se miró. Ya no había amargura en su reflejo. Solo alguien que, tras haber sufrido un revés, había aprendido a reconstruirse con piezas más fuertes. Y con eso, la historia que Emily había intentado salvar aquel día ya no le pertenecía. Le pertenecía a él. Y aquello era solo el comienzo. En los meses posteriores al último encuentro de Jon y Emily, sus vidas tomaron rumbos que ya no se cruzaban. Un silencio definitivo se cernía entre ellos, no el que espera ser llenado con nuevas palabras, sino el que simplemente confirma que todo lo que debía decirse ya se había dicho. Jon ya no buscaba comprender los porqués, ni repasaba mentalmente los detalles de lo sucedido. Eso pertenecía a un capítulo cerrado, y su energía ahora se centraba en un nuevo ciclo que poco a poco iba tomando forma, ganando ligereza y verdad. La mujer que ahora formaba parte de su vida no era un reemplazo, ni un consuelo. Era una persona completa, que llegó cuando él ya no cargaba con fragmentos en las manos. Ella no curaba heridas, respetaba el tiempo que él necesitaba para sanarlas. Con ella, redescubrió el placer de compartir la vida cotidiana sin miedo, sin cargas innecesarias, sin la constante sensación de aferrarse a algo que ya se le había escapado. Jon comenzó a retomar pequeños proyectos que habían quedado en el olvido durante años, un curso de fotografía, clases de guitarra, paseos al amanecer. Cada actividad parecía una metáfora de renacimiento. Su casa, antes sumida en incómodos silencios, ahora vibraba con risas espontáneas, el aroma del café recién hecho y conversaciones que se prolongaban hasta el alba. Se redescubrió a sí mismo, no como alguien traicionado, sino como alguien que eligió no cargar para siempre con el peso de un dolor que ya no le pertenecía. En su interior, reinaba una paz que solo quienes han sobrevivido a la mayor decepción son capaces de sentir. Ya no se trataba de olvidar lo sucedido, sino de no permitir que eso definiera quién sería a partir de entonces. Por otro lado, Emily se hundía lentamente en una realidad construida por sus propias decisiones. La pérdida de Jon resonaba constantemente en cada rincón de la casa que, incluso después de la redecoración, aún conservaba las huellas de su presencia. Cada espacio le traía recuerdos de un tiempo que jamás volvería, y los días parecían interminables entre frustrados intentos por llenar un vacío que nadie más podía ocupar. Salió un par de veces, intentó distraerse con nuevos encuentros, conversaciones superficiales y sonrisas fingidas, pero nada parecía real. Las miradas que recibía no la conmovían, los abrazos le parecían fríos, las palabras de los demás no iban más allá de la superficie. Había perdido algo que, ahora, comprendía que era excepcional, un amor tranquilo, sólido y paciente. Un amor que no gritaba, sino que sostenía. Un amor que no era perfecto, pero sí seguro. Sus amigas intentaron animarla, diciéndole que era joven, que la vida sigue, que todos cometemos errores. Pero ninguna de esas frases pudo borrar el recuerdo de la mirada de Jon cuando le dijo, te perdono, pero no voy a volver. Esa mirada volvía a sus sueños, a sus ensoñaciones, a sus momentos de mayor soledad. Y lo más cruel era saber que él había seguido adelante. Que ahora sonreía con alguien que no era ella. Que ahora le daba a otra lo que, en algún momento, había sido suyo. Y eso la carcomía por dentro de forma silenciosa y constante, como el agua que se filtra sin que nadie se dé cuenta y un día derrumba toda la estructura. Cuando intentó contactarlo de nuevo, unas semanas después, su mensaje quedó sin respuesta. No por malicia, sino porque, esta vez, Jon ya no sentía la necesidad de abrir puertas que ya estaban cerradas con llave desde dentro. Mark, el hombre del que se había enamorado en el baile,
Continuó con su vida como siempre, ligera, superficial, fugaz. Aquel rechazo que Emily sufrió por su parte, el beso negado, la frase fría, el desprecio disfrazado de sinceridad, fue el golpe final que la devolvió a la realidad. Él nunca quiso un futuro con ella. La deseó por un instante y la desechó como si fuera una página cualquiera. Y en eso se convirtió, una página pasada en la vida de un hombre que nunca tuvo intención de escribir ninguna historia. Emily empezó a asistir a un grupo de apoyo emocional. No por obligación, sino porque ya no podía lidiar sola con la culpa y la sensación de haber destruido lo más hermoso de su vida. Allí, no hablaba mucho. Solo escuchaba. Observaba. E intentaba, en la medida de lo posible, comprender exactamente dónde había empezado a perderse a sí misma, incluso antes de perder a John. Unos meses después, John fue invitado a una reunión de fin de año organizada por un par de amigos. Era el mismo grupo con el que solían salir cuando aún estaban juntos. Al principio, dudó. Pero su pareja, que ahora caminaba a su lado, lo animó. Ella no sentía celos del pasado, lo comprendía. Y eso lo motivó a ir. En el evento, encontró rostros familiares, abrazos sinceros y una sensación casi nostálgica de un nuevo comienzo. Habló, rió, compartió historias. Y cuando Emily llegó más tarde, hubo un momento de silencio. Sus miradas se cruzaron. Y allí estaba ella, diferente, más reservada, más delgada, quizá más madura, pero visiblemente abatida. Se acercó lentamente. Los amigos retrocedieron respetuosamente. Y durante unos segundos, permanecieron frente a frente como extraños que alguna vez se habían amado profundamente. Emily intentó sonreír. Él también. Ella dijo que le alegraba verlo bien. Él respondió que esperaba que ella también se estuviera encontrando a sí misma. Y ella, con lágrimas en los ojos, simplemente dijo que lo intentaba. No había tensión. No había dolor. Solo una silenciosa aceptación de que aquello, allí mismo, era el final definitivo. No un final trágico, sino un final necesario. Porque algunos amores, incluso los verdaderos, no sobreviven a ciertas decisiones. John salió de la fiesta con su nueva pareja, de la mano, con paso tranquilo. En el coche, ella le preguntó si estaba bien. Y él respondió con una sonrisa sincera que no recordaba la última vez que se había sentido tan en paz. Aquella noche marcó para él no solo un cierre, sino un renacimiento. Había logrado superar el dolor sin dejar que lo amargara. Lo habían traicionado, sí. Pero ahora era libre. Y en cuanto a Emily, esa noche volvió a casa sola. Se sentó en el sofá, puso música suave y miró la taza de café olvidada sobre la mesa. Estaba fría. Todo lo estaba. Pero por primera vez, no intentó justificarse. Simplemente sintió. Sintió el vacío de una mala decisión. Sintió la ausencia de algo que jamás volvería a tener. Y finalmente, comprendió lo que había perdido. No era solo a John. ¿Era lo mejor de sí misma? Si has llegado hasta aquí, seguramente has sentido el impacto de cada decisión de estos personajes. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Historias reales que muestran la profundidad de las emociones humanas, el impacto de las decisiones y las consecuencias de acciones que a veces parecen insignificantes, pero que lo destruyen todo. Y recuerden, la traición nunca es la solución. Este canal no apoya ni romantiza ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es demostrar que la fidelidad, el respeto y la verdad siguen siendo los pilares de cualquier relación que quiera perdurar. La traición no solo destruye a la otra persona, sino también a quien la comete, erosiona lo que se construyó con tanto esfuerzo y mata lentamente la confianza, el amor y la admiración. Una mala decisión en un momento puede costar una vida de arrepentimiento. Piensa bien antes de cruzar límites que jamás se podrán borrar. Hasta la próxima historia.